Gracias, Ángela. Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer al grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia por abrir estos espacios y por la invitación. Yo le voy a hablar un poco sobre el Sistema General de Seguridad de Salud en Colombia, cómo está conformado, cómo funciona, cuáles son los beneficios y un poco de la acción de tutela para acceder a ciertos servicios que, si bien no están establecidos como tal dentro del Sistema General de Seguridad Social, se puede tener derecho a ellos de acuerdo a unas condiciones específicas. Espero pues que sea la presentación de su agrado y que tenga mucho aprendizaje. Entonces, para empezar, la salud es un derecho y es un servicio. Entonces, el Estado colombiano debe garantizarnos la salud tanto como un derecho fundamental como un servicio. Y es un servicio que se presta, es un servicio público, qué pena, es un servicio público que también pueden brindar entidades particulares. Entonces, ¿cómo está conformado el Sistema General de Seguridad Social aquí en Colombia? Ay, qué pena, ¿la puedes devolver? Entonces, ¿qué es el sistema? Es el conjunto de instituciones, normas, procedimientos que garantizan la prestación de este servicio de salud de todos los colombianos y de las personas que habitamos en el territorio de Colombia. El marco normativo está en la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, la 1438 de 2011 y el Decreto 780 de 2016. Y las demás normas que reglamentan y desarrollan estas normatividades, como otros decretos presidenciales y las resoluciones del Ministerio de Salud. Entonces, ahora sí, ¿quiénes lo conforman? Lo conforma principalmente, en primer lugar, el Estado, que es que como debe garantizarnos que nos brinden ese derecho y ese servicio a la salud. El Ministerio de Salud, que es el organismo encargado de dar una dirección, un control y una coordinación de cómo debe funcionar el sistema. Están las entidades promotoras de salud, mejor conocidas como EPS, por sus siglas, que son las encargadas de hacer la afiliación, el recaudo, cotizaciones. Deben garantizar la prestación de los servicios que están incluidos dentro del Plan de Beneficios en Salud, lo que antes se conocía como el POS. Entonces, hoy se llama Plan de Beneficios en Salud y sus siglas son PBS. Deben controlar que la atención de los usuarios sea integral, oportuna, eficiente y de calidad por parte de las IPS. ¿Qué son las IPS? Son las instituciones prestadoras de servicios, es decir, los hospitales, las clínicas, los laboratorios, las farmacias, los centros donde nos dirigimos a que el médico nos valore o los odontólogos. Entonces, las EPS son las que recaudan nuestro dinero, son las que nos aseguran, y las instituciones prestadoras de servicios son los lugares que como tal nos prestan el servicio. Entonces, entre ellas son las que contratan y la EPS debe garantizar que con esas IPS que ya contrate cumpla cabalidad con todos los servicios que nos deben dar. También forman parte de las entidades territoriales como los departamentos y los municipios y la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud es la encargada de hacerle una vigilancia y un control a estas entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque debe controlar, debe vigilar que efectivamente tanto EPS y IPS estén prestando los servicios con la calidad que debe ser y que los estén prestando efectivamente. Sin embargo, hay otra forma de cuando se presenta algún inconveniente con las EPS, con las IPS, con la prestación de servicio en salud, yo puedo acudir a la superintendencia para que haga una vigilancia, un control y me garantice mi derecho. Sin embargo, es un proceso un poco largo algunas veces. Entonces, cuando la afectación de ese derecho fundamental a la salud le está generando un riesgo inminente a la vida o a la calidad de vida de la persona, tengo otro mecanismo que es la acción de tutela. Yo más adelante les voy a explicar un poco cómo funciona la acción de tutela en casos de derecho a la salud, de acceso a ciertos beneficios. Siguiente, por favor. Este sistema de salud está formado por dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. Y hay un tercero que son participantes vinculados, es decir, que no hacen parte ni del régimen contributivo ni del régimen subsidiado. ¿Qué es el régimen contributivo? Siguiente, por favor. Listo. El régimen contributivo es aquel en el cual
la persona que se afilia debe hacer una contribución que está establecida de acuerdo a sus ingresos. ¿Quiénes se deben afiliar a este régimen? Las personas que son trabajadoras dependientes, es decir, que tienen un contrato laboral, independientemente de la modalidad de contrato, se deben afiliar por medio de sus empleadores. Aquellos trabajadores que son independientes, pero ganan ganan un salario mínimo o más de un salario mínimo. Y todas las personas que están pensionadas. Entonces, estos son los que están obligados a hacer cotizaciones, a pagar por ese servicio. Es importante saber que cuando yo me afilio al régimen contributivo, durante los primeros 30 días yo no voy a recibir todos los beneficios del plan de salud. Lo que voy a recibir solamente es una atención de urgencias o actividades de promoción y prevención. Y si hay una madre gestante, entonces la atención a la mujer gestante y al recién nacido, en caso de que se presente pues el nacimiento. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el régimen contributivo? Cuando las personas son atendidas en el régimen contributivo, deben hacer unos pagos. O sea, aparte del pago mensual que yo hago como contribución, yo debo hacer unos pagos por las atenciones. Esos pagos son de dos tipos. Son las cuotas moderadoras y los copagos. Las cuotas moderadoras las deben pagar tanto los afiliados como los beneficiarios. ¿Quiénes son los afiliados? Por ejemplo, el trabajador que tiene el contrato de trabajo, ese es afiliado. Y los beneficiarios es su grupo familiar que depende económicamente de él. Entonces, ¿cuándo pago una cuota moderadora? Cuando yo veo una consulta médica, odontológica, cuando hago exámenes médicos como de rutina, que no requieren pues una autorización de un médico especialista, medicamentos, una urgencia que realmente no es una urgencia, que no pone en riesgo la vida. ¿Cómo es? A veces yo tengo un dolor y digo, no, estoy muy mal, voy para urgencias. Se va a urgencias y lo atienden, pero resulta que cuando lo ve el médico se da cuenta que esa no era una urgencia. Entonces, en ese caso, usted debe pagar una cuota moderadora. ¿Para qué existen las cuotas moderadoras? El fin es garantizar el buen uso del sistema. Es que las personas no usan el sistema siempre que, en todo momento, porque pues los recursos son limitados y se desgastarían. La otra cosa que yo debo pagar son los copagos, que los copagos solo los pagan los beneficiarios, es decir, el núcleo familiar, no la persona que directamente está como titular. ¿Para qué sirven? Estos ayudan a financiar el sistema. ¿Y cuándo los debo pagar? Cuando hay cirugías, procedimientos ambulatorios, exámenes médicos que requieran autorización adicional del médico tratante, hospitalización, tratamientos odontológicos, dispositivos médicos. Tanto las cuotas moderadoras como los copagos se pagan conforme al rango salarial del afiliado cotizante. Y son establecidos cada año por el ministerio. O sea, son cuotas fijas establecidas por el ministerio. Entonces, ¿cuáles son los rangos? Menos de 2 salarios mínimos, entre 2 y 5 salarios mínimos y mayor a 5 salarios mínimos. Entonces, los 3 rangos que están establecidos y de acuerdo al rango al que yo pertenezca, voy a pagar una suma por la cuota moderadora y otra por el copago. Es importante aclarar, qué pena, ¿lo podrías devolver un momento? No, ya, qué pena, sigamos. Entonces, ¿quiénes son entonces estas son las cuotas que debo pagar dentro del régimen contributivo. ¿Quiénes son los beneficiarios del cotizante dentro de este régimen? Son los integrantes, pues, del grupo familiar que dependen de esta persona. Puede ser el cónyuge o compañera permanente, los hijos menores de 25 años que dependan económicamente de la persona, los hijos mayores de 25, o sea, de cualquier edad que tengan alguna discapacidad o una incapacidad permanente y dependan económicamente del afiliado. Cuando no hay cónyuge ni compañero permanente, puede afiliarse a los padres que no se encuentren pensionados y que dependan económicamente del afiliado principal. Hay otra modalidad dentro del régimen contributivo y es que se llaman afiliados adicionales. Puede ser que uno de sus familiares no tengan que no sean de su grupo, de su núcleo familiar principal, no tengan las condiciones para pagar como independiente una EPS.
y depende económicamente de usted. Entonces, usted lo puede afiliar como un afiliado adicional pagando una cuota que va a depender del rango pues que usted devenga. ¿Quiénes se pueden afiliar como esos afiliados adicionales? Puede ser los hijos mayores de 25 años que no tengan ninguna discapacidad, los sobrinos, nietos, hermanos, tíos. Siempre y cuando, y esta afiliación puede ser por el término de un año. Siguiente. El otro régimen es el régimen subsidiado. Este régimen subsidiado, a diferencia del régimen contributivo, las personas no deben realizar ningún aporte para pertenecer a él. Este régimen nace como para el cumplimiento del principio de la solidaridad. Por ejemplo, las personas que pertenecen a un régimen contributivo hacen unos aportes para el funcionamiento del sistema y de esos aportes que están ahí se sacan para atender a las personas que están en el régimen subsidiado para poderles brindar y garantizar su derecho a la salud. Entonces, en este régimen se encuentran afiliadas todas las personas que no tienen recursos para afiliarse al régimen contributivo o a regímenes excepcionales. Regímenes excepcionales son como los maestros, los militares, entre otros. Para solicitar la afiliación, la persona debe realizar la encuesta del SISBEN. Este es un instrumento de focalización del gasto social para la población que es pobre y vulnerable. La aplicación de esta encuesta va a determinar si la persona puede acceder a los programas sociales que otorga el Estado. Entre ellos es acceder al régimen subsidiado en salud. Cuando la persona realiza la encuesta del SISBEN, debe obtener un puntaje inferior al 54.86 para poder acceder al derecho de afiliarse al régimen subsidiado. Siempre y cuando no deba estar en el régimen contributivo, porque puede ser que una persona encuestada en el SISBEN tenga este puntaje, pero sea una persona que cuente con contrato de trabajo. Entonces, si la persona cuenta con contrato de trabajo, no puede acceder al régimen subsidiado porque está obligada a cotizar en el régimen contributivo. Para estar las personas que están en el régimen subsidiado y realizan esta encuesta, se clasifican en el nivel 1 y 2. Estos niveles los sacan del puntaje del SISBEN y se clasifican depende de la ciudad en la que la persona esté. ¿Quiénes son los encargados de realizar las encuestas? Son los municipios. Entonces, las personas que están en las ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, son 14 ciudades principales que estén entre el rango de 0,47 entre 0 y 47.99 pertenecen al nivel 1. Y las personas que están entre 48 y 54.86 pertenecen al nivel 2 del SISBEN. Ya hay otras calificaciones para las personas que están en otras cabeceras municipales, diferentes pues a las ciudades principales. Por ejemplo, en otras cabeceras entre 0 y 44.79 son las personas del nivel 1. Y quienes están entre 44.80 y 51.57 pertenecen al nivel 2 del SISBEN. Y ya está una tercera para clasificarlas, que son las personas que están en el área rural. Entonces, si la persona cambia de ciudad, de una ciudad grande a un municipio pequeño, por alguna razón, debe siempre volver a realizar la encuesta del SISBEN para que lo clasifique. Entonces, siempre que se cambie de ciudad, debe realizarse nuevamente la encuesta del SISBEN. Siguiente. ¿Quiénes más son beneficiados? Aparte de las que acabamos de ver, ¿quiénes más se pueden beneficiar del régimen subsidiado? Los desmovilizados, los indígenas, los habitantes de la calle, menores en protección del Estado, las víctimas del conflicto armado, los colombianos retornados de Venezuela y los inmigrantes venezolanos con permiso especial de permanencia. En este régimen no hay derecho al pago de incapacidades o licencias de maternidad o paternidad. Ya más adelante yo les voy a explicar cuáles son los beneficios del plan de beneficios en salud. Y el plan de beneficios en salud aplica tanto para régimen subsidiado como para régimen contributivo. Entonces, todas las personas tienen derecho a todo, excepto a las incapacidades. Las incapacidades solo se las van a cancelar a las personas que están en el régimen contributivo. En el régimen subsidiado, todas las personas están exentas de pago de cuota moderadora. O sea que nadie debe pagar cuota moderadora cuando está afiliado al régimen subsidiado, es decir, por las atenciones básicas. Y solo los clasificados en el nivel 2 del SISBEN
y que sean mayores de 1 año deben pagar los copagos, es decir, por cirugías, algunos tratamientos, solamente estas personas, pero en general no se paga nada. Siguiente. Entonces, aquí está el plan de beneficios en salud, el antiguo POS, que ahora es conocido como el PBS. Este plan de beneficios en salud también se actualiza cada año por el Ministerio de la Salud. La última actualización fue a través de la resolución. Amén. La última actualización se dio a través de la resolución 3512 del 2019. Entonces ahí me establece cuáles son todos los beneficios que yo tengo por pertenecer ya sea al régimen subsidiado o al régimen contributivo. ¿Y cuáles son esos beneficios? La promoción de la salud y prevención de la enfermedad relacionadas con la salud de la mujer, salud para la infancia, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, programa de vacunación. La atención integral a las mujeres gestantes, al parto, la lactancia y la atención al bebé. Odontología, con excepción de ortodoncia y periodoncia, el reconocimiento, como les decía, de las licencias de paternidad, maternidad o por una incapacidad de origen común, que esto es lo único que solo aplica para el régimen contributivo. Siguiente. ¿Cuáles son, entonces, qué tengo? Como beneficio tengo consulta de medicina general y especializada, entre ellos optometría y psicología, diagnóstico en laboratorio clínico, radiología, ecografías, medicina nuclear, resonancia magnética y ecografías. Medicamentos que están incluidos dentro de este plan de beneficios, ahí también en esa resolución que les di anteriormente, aparece pues toda la lista de los medicamentos a los que tiene derecho por estar afiliado. Apoyo terapéutico, o sea, es terapia física, con fisioterapeuta, con profesionales de respiratorios, de salud ocupacional y del lenguaje. Derecho a hospitalización, atención de urgencias en todo el país. Como les dije, hay una resolución que me da toda la lista de beneficios. También hay una resolución que habla de las exclusiones, de lo que está excluido de ese plan de beneficios. Esa resolución también se actualiza anualmente. La última que sacaron fue la resolución 244 de 2019. Entonces ahí se queda explícito qué es lo que no va a incluir. Por ejemplo, dice pañales, sillas de rueda, cuidadores. Son cosas que están excluidas totalmente. Pero más adelante les voy a hablar un poco de cómo pueden acceder, cómo puedo acceder a ciertos servicios o tratamientos que están excluidos fuera de este plan de beneficios. Entonces, continuando cómo funciona el sistema de salud, está la portabilidad en salud. Entonces, ¿de qué se trata esto? De la garantía que tienen todos los afiliados de acceder a los servicios de salud en cualquier parte del territorio nacional. Cuando el afiliado o su familia pues se cambian ya sea temporalmente o definitivamente del municipio donde realizaron su afiliación o donde los atienden. ¿Qué pasa? Todas las EPS no funcionan en todo el territorio nacional. Hay EPS que solo funcionan en el Valle del Cauca, en Antioquia, en Cundinamarca. Entonces, para garantizar que aunque su EPS no funcione en otros territorios, el Estado creó pues esta forma que es la portabilidad. Entonces, cuando una persona se va a trasladar del municipio donde hizo su afiliación, debe informarle a la EPS. Y existen tres, para que ellos tomen las medidas. Existen tres tipos de migraciones. Está la migración ocasional, que es cuando una persona se va de su municipio por menos de un mes. Aquí la EPS la persona le debe garantizar la atención de urgencias en cualquier parte. Y todo lo que se derive después de esa atención de urgencias. Cuando una persona emigra de su municipio por más de un mes, pero menos de 12 meses, a ella la EPS le debe asignar en la nueva ciudad una IPS, o sea, una institución prestadora de servicio que le va a garantizar la atención que la persona necesite, consultas médicas, exámenes médicos, entrega de medicamentos, cualquier cosa. Y ya está la inmigración permanente, que es cuando la persona cambia definitivamente de municipio. Entonces se va para otra ciudad. En este caso,
la persona debe buscar una nueva EPS. Si la suya no tiene, pues no funciona en el nuevo municipio y hacer una nueva afiliación. Para las personas que están en el régimen subsidiado, como yo les expliqué, para usted poder estar afiliado al régimen subsidiado, debe estar encuestado en el SISBEN. Entonces, cuando usted sí está en el régimen subsidiado y cambia de municipio, usted debe solicitar que le hagan una nueva encuesta del SISBEN para ver si sigue teniendo las condiciones para afiliarse en la nueva EPS del régimen subsidiado. Pero en tanto le hacen esa encuesta, la persona sigue afiliada al régimen subsidiado. Le deben garantizar la atención en cuanto se hace pues la nueva encuesta. Siguiente, por favor. Hay otra modalidad y es la movilidad entre regímenes. Entonces, las personas que están encuestadas en el SISBEN, que se encuentran en nivel 1 y 2, pueden realizar movilidad entre regímenes, cuando las condiciones así lo requieran. Es decir, por ejemplo, es una persona que está trabajando, está encuestada en el SISBEN y está categorizada como nivel 1 o como nivel 2. Entonces, es una persona que tendría derecho a pertenecer al régimen subsidiado, pero es una persona que está contratada en una empresa. Entonces, como está contratada en la empresa y tiene un contrato laboral, tiene la obligación de pertenecer al régimen contributivo. Pero si el día de mañana esa persona que tiene el derecho a pertenecer al régimen subsidiado se queda sin empleo, entonces puede solicitar a su EPS que la cambie del régimen contributivo al régimen subsidiado y puede hacer esa movilidad en la misma EPS. A la misma EPS puede atender tanto régimen subsidiado como contributivo. Así le brinda pues toda la prestación del servicio y le garantiza su atención. Qué pena. Ahora están los terceros, que no es un régimen, pero son participantes vinculados. ¿Cuáles son esas personas? Son aquellos que no cuentan con dinero para afiliarse al régimen contributivo, pero no se han podido afiliar al régimen subsidiado. Puede ser que no le hayan hecho la encuesta, que está esperando el puntaje. Entonces, estas personas deben ser atendidas en las IPS contratadas por el ente territorial departamental. Hay unas IPS, hay hospitales y clínicas que son públicas, que estas se encargan de administrarlas los municipios para atención básica como consultas médicas, y las de atención ya de situaciones más delicadas, que son nivel 2 y 3, que las atienden los departamentos. Entonces, la persona que son participantes vinculados son los que pertenecen, que no han sido encuestados por el SISBEN, han tenido su resultado, y la misma población especial que no ha sido asegurada, menores abandonados o desvinculados del conflicto armado, población infantil a cargo del ICBF, personas en proceso de reintegración, personas mayores en centros de protección, población gitana, las incluidas en el programa de protección a testigos y comunidades indígenas. Siguiente. Bueno, es muy importante que sepamos que toda persona en el territorio nacional tiene derecho a recibir una atención de urgencias, aunque no se encuentre afiliada a ningún régimen. Entonces, si alguien es una cuestión de vida o muerte, es una urgencia, ya debe ser atendida. Y las entidades territoriales, como les decía hace un poco, en la diapositiva está equivocado, pero las entidades territoriales son las encargadas de administrar pues, las IPS públicas. El municipio se encarga de las de nivel 1, que son las que atienden consulta externa, que yo voy al médico, a ver si tengo un dolor, que me atiendan. Y ya los departamentos se atienden de las urgencias, cirugías, temas más delicados, que ya son nivel de complejidad 2 y 3. Siguiente. Bueno, entonces aquí yo ya les voy a explicar un poco sobre el tema de la acción de tutela. La acción de tutela es una herramienta constitucional que se creó con la Constitución de 1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas. Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la salud. Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la salud. Como yo les expliqué, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud funciona basado en un plan de beneficios en salud y en las exclusiones del plan de beneficios en salud. Eso no significa que porque existan exclusiones, o sea, que yo nunca voy a obtener lo que está contenido en esas exclusiones.
Por ejemplo, cuidador, pañales, crema al micro, una silla de ruedas, un tratamiento específico, un medicamento específico. Resulta que estos están excluidos de este plan de beneficios en salud porque pues implican un alto costo y que tipo como por ejemplo los pañales o la crema al micro, ellas no serían fundamental, no serían directamente relacionados con la vida de la persona, pero sí están relacionados con la calidad de vida, con la calidad de vida de la persona. Entonces yo tengo estas herramientas. Yo aquí traje algunas sentencias para explicar un poco mejor. Esta es la sentencia T065 de 2018. Este es un caso donde una persona estaba solicitando que le asignaran un cuidador para un familiar. Como sabemos en la ley, el cuidador es alguien que no debe tener una formación técnica o específica en salud, no es algo técnico, sino que da la atención se encarga de los cuidados básicos y diarios de la persona. Bañarla, por ejemplo, si necesita que le cambien el pañal, darle el alimento o acompañarla. Entonces, el cuidador como tal, en principio, es una obligación que tiene que cumplir el núcleo familiar de la persona. Sin embargo, la Corte también reconoció que la persona que, por favor, me das la siguiente, que la persona que es cuidador no debe dejar de lado su vida, pues para entregar su vida a la otra persona. Entonces, reconoció la Corte que hay unas condiciones que se pueden dar para garantizar ese derecho de cuidador. Entonces, ¿cuáles son esas? Cuando la persona la persona que debe asumir el rol de cuidador, también es la persona que debe asumir el rol de proveedor económico del hogar. Y en ese núcleo familiar no hay nadie más que pueda hacerse cargo de la persona. Supongamos que son una pareja de esposos y son dos, él o ella está enfermo, necesita cuidados diarios básicos, pero el otro requiere salir a trabajar. Entonces, la persona no puede dejar de trabajar porque cómo va a proveer los alimentos y las necesidades básicas de su hogar, pero la otra persona también requiere esos cuidados básicos para su calidad de vida. Entonces, dice la Corte, yo no le puedo exigir a alguien, aunque sea su familia, aunque sea su responsabilidad de inicio, que haga algo que le sea imposible. Entonces, como esa persona la persona no cuenta con recursos económicos para asumir un pago de un tercero. Entonces, ¿qué puede decir? Yo puedo acudir a la acción de tutela, solicitarle a un juez, mire, yo no tengo recursos económicos, no tengo y tengo que trabajar. Entonces, yo demostrando que no tengo la capacidad económica ni la capacidad personal, o puede ser que la persona esté enferma. Dos personas, por ejemplo, de 80 años, que uno también tiene sus propias enfermedades, puede ser que uno esté más enfermo que el otro. Una persona mayor, a un adulto mayor que tenga que estar girando a la otra persona, levantándola, que no tenga las capacidades, pues yo no le puedo exigir algo que físicamente le es imposible. Entonces yo ahí, aunque la legislación me dice, usted no tiene derecho al cuidador, por el otro lado la jurisprudencia sí, yo le puedo garantizar el derecho porque tampoco puedo exigirle algo que humanamente le es imposible. Pero entonces debo ver que estén esos requisitos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué dice la Corte? Para esta Corte, los deberes de solidaridad descritos no obligan a los miembros del núcleo familiar, esto es, los primeros llamados a ejercer la función de cuidadores, a sacrificar definitivamente el goce efectivo de sus derechos fundamentales en nombre de las personas a quienes deben socorrer, pues no se estima proporcionado exigirles que con independencia de sus circunstancias particulares deban asumir obligaciones cuyo cumplimiento les resulta imposible. La Corte entiende que aunque en primer lugar la familia debe asumir esa responsabilidad, hay situaciones en las que realmente es humanamente imposible. Y ahí es donde debe entrar el Estado a suplir esas necesidades. Debemos ser pues todos solidarios. Siguiente. Entonces aquí dice, es así como se ha reconocido la existencia de eventos excepcionados, en las que primero existe certeza sobre las necesidades del paciente de recibir cuidados especiales y segundo, en la que el principal obligado a otorgar las atenciones de cuidado, esto es, el núcleo familiar, se ve imposibilitado materialmente para otorgarles dicha situación.
para otorgarlas, y dicha situación termina por trasladar la carga de asumirlas a la sociedad y el Estado. Entonces, ya saben, hay situaciones en que aunque por ley no se podría asignar un cuidado, la EPS no debería asignar un cuidador, hay situaciones en las que sí se puede dar. También puede ser que el médico haga una valoración y, y cuando haga la valoración de la persona y de la familia se dé cuenta que requieren la ayuda de un cuidador. Entonces el médico puede prescribirlo. Muchas veces las EPS, mismo con la autorización del médico, ellos se niegan a entregar ese servicio. Ellos no pueden hacer eso. Entonces, cuando yo tengo una autorización del médico, o sea, una prescripción, o sea, la EPS no puede poner por encima gastos económicos antes que la salud. Entonces, ¿quién es el que realmente sabe? Es el médico. O sea, que si yo tengo una prescripción médica donde dice necesita un cuidado, necesita pañales, la EPS está en toda la obligación de entregárselos, sin poner ninguna traba administrativa. Y cuando ellos se nieguen, pues la persona tiene esta herramienta que es la acción de tutela para exigir pues sus derechos. Siguiente. Y está esta sentencia que es la T414 del 2016, que habla de aquellos insumos, medicamentos que la persona, que pueden ser suministrados a la persona aunque se encuentre fuera del plan de beneficios en salud. Entonces, ¿qué dice la Corte? Si bien es cierto, están esas exclusiones de medicamentos, como les digo, principalmente pasa mucho con los pañales, con las cremas al NIP, con algunos suplementos para la dieta de las personas que no están incluidos en el POS y la GCPS se niega a entregarlos y muchas veces con la orden del médico. Entonces, ¿qué dice la EPS? Ay, aquí. La falta de servicio. ¿Cuándo yo debo entregarle eso? ¿Cuándo se puede ordenar aunque no estén en ese plan de beneficios? Cuando la falta de servicio, intervención, procedimiento o medicina vulnera o pone en riesgo el derecho a la vida y a la integridad personal de quien la requiere, sea porque amenaza su existencia o deteriora y agrava el estado de salud de la persona. En otra regla, el servicio, intervención, procedimiento o medicina no puede ser sustituido por otro que sí se encuentre incluido en el plan de beneficios en salud y supla al excluido con el mismo nivel de calidad y efectividad. Por ejemplo, si a usted le ordenan pañales, ¿cómo no hay nada dentro del plan de beneficios en salud que vaya a suplir a los pañales, ¿cierto? Entonces, tienen que ser los pañales sí o sí. El servicio, intervención, procedimiento o medicina ha sido dispuesto por un médico adscrito a la EPS a la que está vinculado el paciente. Entonces, la Corte dice, señores EPS, si el médico tratante, que aparte está contratado por ustedes mismos, le está prescribiendo eso, ¿por qué se van a negar a darlo? O sea, el conocimiento médico es lo que prevalece, no las trabas administrativas, ni porque es muy costoso, eso no le interesa al sistema. Lo que le interesa es proteger y garantizar la salud y la calidad de vida de las personas. Y finalmente, la persona debe demostrar la falta de capacidad económica, ¿no? Porque pues no es lo mismo una persona que realmente tenga condiciones económicas de asumirlas, como yo les digo, el sistema de salud pues es un sistema que infelizmente no es el que mayor presupuesto tenga, entonces también se debe hacer un filtro económico, verificar que la persona realmente no tenga las capacidades económicas para cubrir, por ejemplo, pagar un cuidado particular, comprar los pañales, entonces se hace toda una verificación para determinar si realmente la persona puede ser beneficiaria de esos insumos, tratamientos que no están incluidos en el plan de beneficios. Y sí, y ya, bueno, eso es como un recuento de lo que es el Sistema General de Seguridad en Salud en Colombia, de cómo funciona, cuáles son sus beneficios principales, cómo podemos acceder a ellos con acciones constitucionales. Espero pues que les haya podido, que haya sido lo más clara posible. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Bueno, Carolina, por tu presentación. Habíamos invitado a los asistentes que si tenían alguna pregunta o quisieran que Carolina de pronto ahondara un poco más en alguna parte de su presentación, que nos escribieran por acá por el chat. Yo
hice como una recolección de preguntas que tenemos en nuestro día a día atendiendo población y te las voy a preguntar y tú nos puedes pues explicar un poco. Cuando habla del cambio de régimen entre régimen contributivo y subsidiado, quiero plantear un caso que estamos viviendo con muchos de las personas en este momento, y es que debido a la pandemia muchas personas quedaron sin empleo, pero cuentan con una encuesta de Sisbén, sino que es en nivel 3. Entonces, quisiéramos como conocer si existe la posibilidad de hacer ese cambio y si es posible, de qué manera tengo que yo como usuario de la EPS solicitarle a mi EPS el cambio de régimen. Bueno, entonces, para esas personas que están en nivel 3 del Sisbén, realmente no tienen el beneficio al régimen subsidiado, porque el beneficio para ser beneficiado al régimen subsidiado solamente son personas nivel 1 y 2. Pero lo que la persona puede hacer es solicitar primero una nueva encuesta para que el municipio le realice una nueva encuesta para ver si pueden actualizar, porque puede ser que en este momento la persona sea nivel 3, que sea nivel 1 o nivel 2. Entonces ellos deben revalorar las condiciones de la persona. Cuando una persona fue calificada, digamos, con nivel 3 y considera que no está de acuerdo, puede pedir que le hagan una nueva evaluación. Y como en este momento estamos con una situación compleja debido a la pandemia, se han presentado unos cambios sociales y económicos bastante interesantes, entonces yo creo que lo primero que debe hacer es eso, solicitar una nueva encuesta para que la califiquen nuevamente. En el momento que la persona llegue a salir nivel 1 y 2, entonces va a su EPS con esa encuesta y le dice, mira, soy nivel 1 o soy nivel 2, entonces por favor, déjeme afiliada, pero en el régimen subsidiado. Y la migración es automática, o sea, porque ellos simplemente tienen que cambiar el tipo de régimen. Solamente solicitarlo a su APS, ellos deben hacer la migración. Porque hoy en día las EPS son, antes era, ay, es que esta es del régimen subsidiado, y ay, esta es del régimen contributivo. Hoy en día no. Hoy en día las EPS son tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado. O sea que hoy en día las EPS atienden a las personas de los dos regímenes. Ya no es eso de que, ay, es que la mía es pagando, la mía no es pagando. No. O sea, usted tiene que atender usted tiene que afiliar gente tanto subsidiada como contributiva. Entonces, lo primero es invitar a esas personas a hacer esa reencuesta, solicitarla nuevamente. Gracias. Acá en el chat nos preguntan cómo saber en qué nivel se encuentra una persona debido a los cambios del Sisbén. Tengo entendido que se puede solicitar el puntaje del Sisbén por la página del Sisbén. No sé si Carolina nos quiera contar algo sobre eso. Bueno, o sea, aquí tengo un cuadrito. No sé si tenga cómo compartirlo. O sea, en este momento el nivel del puntaje del Sisbén es en modalidad 3 y esos puntajes están establecidos como desde el 2013, si no estoy mal. Son unos puntajes que son específicos, pero como les digo, el puntaje para establecer si usted es nivel 1 o 2 va a depender de la ciudad en que viva, porque no es lo mismo vivir en Medellín a vivir en Bello, no sé, un municipio. Entonces no es lo mismo vivir en Cali a que yo vivo en Jamundí. Entonces eso va a variar. Pero como tal, los puntajes, es que yo aquí tengo la tablita, no sé si voy a intentar, no sé si puedo mandársela para que se las compartan, que es donde dice de cuánto a cuánto es nivel 1 y de cuánto a cuánto es nivel 2, y dice si es en la cabecera municipal, si es en Cali, para que puedan tener acceso a esa tabla y conocer los valores. Pero determina en qué nivel del Sisbén yo estoy, es el municipio que hace la encuesta, o sea, yo no sé cuál va a ser mi puntaje, solamente el puntaje lo va a establecer la persona cuando hagan la encuesta. Listo, Carolina, ¿nos puedes, por favor, me puedes enviar la tabla? Sí, ya te voy a enviar la tabla para que la tengan. Y a quien le interese recibir esta tabla, nos puede poner en el chat el correo, que yo se las hago llegar. Otra pregunta que teníamos era, todas las sentencias que nos estás mostrando y que nos haces alusión a que la Corte se pronunció sobre esto, ¿para qué le sirve a uno como usuario de una EPS tener en cuenta esas sentencias?
Listo. Bueno, las sentencias, la Corte Constitucional crea lo que nosotros, en lo que en derecho se conoce como el precedente constitucional, es decir, que sienta una base para decir, mire, esto ya se dio el derecho a la persona, entonces de aquí en adelante yo puedo pedir mi derecho. Entonces esta sentencia lo que me muestra es decir, mire, a alguien más ya se lo dieron porque estaba bajo estas condiciones, aquí la Corte estableció unos requisitos, se estableció unos requisitos y yo encajo en él. Entonces, si bien no me va a servir directamente en la EPS, ¿por qué? Porque la EPS, para ser sincero, las EPS les gusta negar muchos derechos porque ellos siempre están pensando es en el tema económico. Entonces, la EPS se va a negar. A mí, ¿para qué me sirve el precedente constitucional? Es para ir a donde un juez de tutela para que obligue a la EPS. Entonces, para eso es que es importante conocer la jurisprudencia. ¿Por qué? En la ley, como yo les dije, en la ley a mí me van a negar un cuidador, me van a negar silla de ruedas, me van a negar pañales. Pero a la Corte, cuando le llegaron la acción de tutela que le permite decir, mire, señor juez, a mí me están negando este derecho, pero es que mire las condiciones económicas en que yo estoy, yo no tengo trabajo, yo trabajo, vivo del rebusque, o sea, no sé, el médico le ordenó a mi papá este medicamento, a mi hijo, a mi hermano, yo no tengo con qué comprarlo, la EPS se está negando, es de vital importancia. La EPS siempre va a decir, es que la ley dice que no. Cuando yo voy a donde el juez y le digo, señor juez, el juez hace un análisis y dice, ah, sí, es verdad, yo tengo que ponderar derechos y la vida está por encima de lo económico. Entonces, con esas sentencias, lo que yo estoy mostrando es que ya se le otorgaba el derecho a otras personas, que yo cumplo con los requisitos, entonces que por favor puedo acceder a ese derecho. Pero voy a necesitar necesariamente ir a donde el juez. Porque con las EPS o sea, hay que ser sinceros y es complejo. A ellos les gusta negar todos los derechos, así tengan una orden del médico. Entonces, pues muy bueno ese dato de que sirve tener en cuenta las sentencias como para mostrar que hay un precedente de que eso se aprobó y que tiene unas condiciones por las cuales uno también puede acceder al derecho como usuario de una EPS. Otra pregunta que tenemos acá en el chat, Carolina, es sobre la calificación de discapacidad. Preguntan si es una competencia del área de salud. ¿Qué ha pasado? Que se solicita ante la EPS para solicitar junta médica y dicen que no es competencia del área de salud, sino del área de medicina laboral o algo así. Entonces, bueno, o sea, creo que lo del tema de las discapacidades y la calificación lo va a hablar el doctor Oscar Arboleda, o no sé, en su intervención. Sí, buenas, sí, tengo soberamente pues algunos comentarios sobre ello, pero sí, es que esas incapacidades y el reconocimiento, por decir algo, de no un grado de incapacidad en el sentido del laboral, sí es más de la función laboral como tal. Es que el laboral le pedirá dentro del campo a la salud también que reconozca esa incapacidad. Más adelante lo podemos mirar. Sí, exacto, eso ya es un tema, pero solamente algo así muy general que yo voy a decir. Esa calificación de discapacidad pues va a depender del origen. Si la persona tiene un accidente en su trabajo y eso le genera una incapacidad para siempre o temporal, pues ahí va a ir a los riesgos laborales y es el que tiene que hacer esa calificación. Ya si es una cuestión de origen común, que a mí me dio una enfermedad o yo nací con alguna enfermedad, alguna patología, algo común, o sea, que no se derivó de mis funciones en el trabajo, es obligación, pues ya de la EPS y ya del fondo de pensiones, ahí que ya tiene todo el procedimiento que el doctor Oscar les va a explicar más adelante. Pero entonces sí puede ser tanto laboral como de origen común. Ya todo depende de qué originó la incapacidad o la discapacidad. Carolina, para cerrar, nos gustaría que desde tu perspectiva como abogada nos contaras cuál es la clave para uno como usuario entenderse con una EPS para exigir los derechos y persistir en esa búsqueda de la garantía de derechos. Bueno, o sea, como yo les dije, para ser muy, muy honesta, las EPS siempre van a poner por encima el tema económico. Entonces yo creo que uno no debe desgastarse con la EPS ni peleando con la señora que lo atiende a uno por el teléfono, que además no tiene ningún nivel de incidencia o de poder de decisión, no vamos a desgastarnos.
listo, hable con su médico, el médico le da órdenes, usted las tramita. Si la EPS definitivamente se niega a autorizar, yo le aconsejo dos cosas. Uno, presentar la queja ante la Superintendencia de Salud para que empiecen a hacer un proceso de inspección y vigilancia. Y dos, si la cuestión es urgente, también vaya a la vía de tutela, porque si es un medicamento, si es un servicio, si es algún examen, si es algo urgente, pues yo no voy a esperar a que la superintendencia, que tiene muchos casos, pues decida el mío, sino que me voy a la tutela que tengo, que son 10 días para que el juez falle a mi favor. Cuando una persona tiene un fallo de tutela, pues ya con eso la EPS va a brindarle el servicio y ni siquiera siempre es así. Hay algo, a veces las EPS, así esto tenga el fallo, la EPS va a seguir impidiendo su acceso. Y ahí hay una figura que se llama el incidente de desacato. Entonces, usted no tiene que estar presentando tutelas, no. En caso de que usted presente una tutela y esa tutela falla a su favor, si la EPS incumple, usted lo que tiene que hacer es ir a ese mismo juzgado que le falló la tutela y a empezar un incidente. O sea, decir, mire, señores juzgado X, la EPS-Y está incumpliendo su fallo, entonces, por favor, abra una investigación y sancione. Cuando los juzgados empiezan a abrir esa investigación por el incidente de desacato, las EPS generalmente cumplen. ¿Por qué generalmente cumplen? Porque si ellos no cumplen, el representante legal va a ser arrestado y les van a colocar unas multas muy altas. Entonces ya las EPS, yo lo que aconsejo es no desgastarse con ellos en pelear y es que mire, que así, no, porque ellos realmente no están muy interesados. Yo lo que hago es, voy a superintendencia, me voy por la tutela para conseguir lo que es realmente urgente. Si no quieren cumplir después de tener el fallo, entonces desacato. Entonces, y esa es la vía, pues para yo acceder a lo que yo tengo derecho, ¿no? Ni siquiera es algo que como que no es que de verdad tengo el derecho. Entonces, como yo tengo el derecho y tengo los mecanismos, entonces lo voy a hacer efectivo, sin necesidad de estarme desgastando siempre con la EPS. Listo, Carolina, muchas gracias por tu presentación. Espero pues que haya servido para todos los asistentes para aclarar dudas. Recuerden que si tienen preguntas, algún tema donde se quiera profundizar de lo que vayan a presentar nuestros ponentes, en el chat pueden mencionarlo y se los estaremos preguntando.